Mi madre quiere que me ponga los pantalones y me haga cargo del bebé de la infidelidad de mi esposa, pero me hago la prueba de ADN con mi padre para intentar ayudarlo en su divorcio. Voy a comenzar diciendo que mi madre siempre había deseado tener una hija. Era algo con lo que había soñado desde que tengo memoria. Su emoción era evidente cuando ella y mi padre descubrieron que estaban esperando a su primer hijo, que resulté ser yo. Sin embargo, todo cambió en el momento en que supo que iba a ser un niño. Estaba extremadamente decepcionada, y esa decepción no fue algo que se guardara para ella misma. De hecho, me ha contado esta historia en múltiples ocasiones a lo largo de mi vida, dejando claro que siempre había deseado un resultado diferente. Mis padres planearon tener más hijos, ya que mi madre tenía la esperanza de tener una hija. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Después de mi nacimiento, mi madre comenzó a experimentar complicaciones de salud graves, lo que con los años hizo imposible que pudiera volver a concebir. La idea de no poder tener más hijos fue devastadora para ella. Puedo imaginar el peso emocional de esa pérdida, uno que creo que aún lleva consigo hasta el día de hoy. Debe haber sido un golpe muy doloroso darse cuenta de que su sueño de tener una hija nunca se haría realidad. Con los años, mi madre siguió expresando su anhelo por una hija, un sentimiento que parecía intensificarse con el tiempo. Notaba cómo ella mostraba una atención especial hacia mis primas, dándoles afecto y regalos, que parecían ser la expresión del amor maternal que siempre había deseado dar a una hija propia. Fuera con regalos adicionales, muestras de afecto o simplemente en la manera en que las trataba, era evidente la diferencia en cómo se relacionaba con ellas en comparación conmigo. Curiosamente, este comportamiento suyo no me molestaba demasiado durante gran parte de mi vida. Acepté que así era mi madre y no tomaba de manera personal su favoritismo hacia mis primas. Sabía que me quería, y en su mayoría, estaba en paz con ello. Eso fue así hasta que mi exesposa, Sofía, apareció en escena. Sofía era la hija de la mejor amiga de mi madre en la escuela secundaria, una amistad que se había perdido con el tiempo, y que mi madre había retomado después de muchos años sin contacto. Cuando mi madre conoció a Sofía por primera vez, quedó impresionada por su belleza, y de inmediato se obsesionó con la idea de que ella sería la pareja perfecta para mí. En ese momento, yo estaba soltero, y mi madre había intentado presentarme a varias mujeres sin éxito. Sin embargo, esta vez estaba decidida. No dejaba de decirme lo hermosa y maravillosa que era Sofía, y cómo nos complementaríamos a la perfección. Con el tiempo, se convirtió casi en una obsesión para ella. Durante semanas soporté sus intentos insistentes por juntarnos, y finalmente cedí. Honestamente, acepté salir con Sofía más por querer que mi madre dejara de insistir. Solo quería que dejara de hablar de ella y me permitiera seguir con mi vida. Cuando finalmente conocí a Sofía, mi primera impresión coincidía con todo lo que mi madre me había dicho. Era, sin duda, increíblemente hermosa. Pero a medida que la noche avanzaba y empezamos a conocernos mejor, me di cuenta de que no había mucha profundidad más allá de su apariencia. Una de las primeras cosas que trato de descubrir de alguien es qué la motiva, cuáles son sus metas y qué sueños tiene para el futuro. Cuando le pregunté a Sofía qué quería hacer con su vida, su respuesta me sorprendió. Me dijo, sin titubear, que su sueño era ser ama de casa. En ese momento sentí un malestar interno. No es que haya algo malo en querer formar una familia, pero en ese punto de mi vida, yo tenía ambiciones muy diferentes. No estaba pensando en tener hijos en ese momento, y esperaba encontrar a alguien que tuviera aspiraciones más allá de formar una familia. Así que, naturalmente, le pregunté qué planeaba hacer mientras tanto, antes de tener hijos, y su respuesta me dejó aún más desconcertado. Simplemente dijo que quería ser esposa a tiempo completo. La miré, perplejo, mientras continuaba explicando que su madre siempre había sido ama de casa desde que ella tenía memoria, hasta que su padre falleció. En su opinión, esa era la clave del éxito del matrimonio de sus padres. Aunque podía respetar que eso funcionara para su familia, era completamente diferente de lo que yo buscaba en una pareja. Yo quería a alguien con pasión, alguien impulsado por un propósito, ya sea en su carrera o en una meta personal. La idea de que alguien quisiera ser ama de casa desde el principio, no coincidía con mis valores en ese momento. Sofía y su madre vivían con su tío, quien se hacía cargo de todos sus gastos, ya que la madre de Sofía aún no quería trabajar. Cuando volví de esa primera cita, me sentía claramente decepcionado. Había comenzado la cita con pocas expectativas, principalmente porque quería complacer a mi madre, pero al final de la noche, supe que eso no era lo que buscaba. Naturalmente, mi madre no tomó bien mis comentarios. De hecho, estaba visiblemente molesta, casi como si la hubiera traicionado al no darle a Sofía la oportunidad que, según ella, merecía. Insistía en que no me había tomado el tiempo suficiente para conocerla de verdad, asegurando que, si lo intentaba un poco más, podría ver lo que ella veía en Sofía. Pero ya había tomado una decisión. Le dije con firmeza que debía dejar de insistir con la idea de nosotros dos, y que lo mejor era que cada quien siguiera adelante. Debería haber sabido que mi madre no se rendiría tan fácilmente, especialmente cuando se obsesionaba con algo, o en este caso, con alguien.
No mucho tiempo después, me invitó a su casa para cenar, lo cual no era inusual. A menudo me pedía que fuera a verla para pasar tiempo juntos o ponernos al día. Pero esta vez, al llegar, noté que Sofía también estaba allí. Al parecer, mi madre había decidido invitarla por su cuenta para forzar otro encuentro entre nosotros. En cuanto llegué, mis padres prácticamente salieron corriendo de la casa con una sonrisa traviesa, diciendo, disfruta de tu cita. Me quedé completamente mortificado. Por la expresión de Sofía, estoy seguro de que ella se sintió igual. Nos quedamos ahí parados por un momento, mirándonos con incomodidad, sin saber qué decir ni cómo manejar la situación. Era como si me hubieran tendido una trampa para una cita no consensuada, en medio de la casa de mis propios padres, sin forma aparente de escapar. Durante unos minutos, nos quedamos ahí en silencio, sin saber qué hacer. Podría haber inventado una excusa y marcharme, pero no quería avergonzarla más de lo que ya lo había hecho mi madre. Después de todo, ella era tan víctima de los intentos exagerados de mi madre como yo. Así que, en lugar de huir, intercambiamos algunas risas incómodas, reconociendo lo absurda que era la situación, y finalmente nos sentamos a hablar. Ya que estábamos ahí y no teníamos nada mejor que hacer, pensé que al menos podía aprovechar la oportunidad para conocerla un poco más. Sofía me confesó abiertamente que le había gustado después de nuestra primera cita, y que tenía la impresión de que yo también había sentido lo mismo. Sin embargo, como nunca la llamé ni hice ningún esfuerzo por contactarla, se había quedado confundida. Le expliqué con la mayor delicadeza posible que, aunque era una persona amable y hermosa, sentía que teníamos objetivos muy diferentes en la vida, ya que su deseo era ser ama de casa. Entonces, Sofía me aclaró que no se trataba de quedarse en casa sin hacer nada, aunque no tuviéramos hijos de inmediato. Me habló sobre su trabajo voluntario en la iglesia, y cómo dedicaba sus días a ayudar a niños y personas necesitadas. Su explicación me hizo verla desde una nueva perspectiva. Empecé a descubrir un lado de Sofía que no había apreciado completamente antes. Me di cuenta de que, en esencia, parecía ser una persona genuinamente cálida y bondadosa, o al menos esa fue la impresión que me transmitió al principio. Aunque no estuviera motivada por ambiciones profesionales o grandes metas personales, parecía haber encontrado su propósito en el servicio a los demás, y ese nivel de generosidad es raro. A pesar de mis dudas sobre nuestra compatibilidad, decidí dar un salto de fe y le pedí salir otra vez. Sofía y yo terminamos saliendo durante aproximadamente un año antes de dar el siguiente paso y comprometernos. Durante ese periodo, también recibí un ascenso en el trabajo, lo que aumentó considerablemente mis ingresos y me dio una sensación de estabilidad. Me sentía lo suficientemente cómodo económicamente para mantener a Sofía una vez casados, lo que me dio la confianza para proponerle matrimonio. Sin embargo, la propuesta no fue completamente decisión mía. Nuestras madres, especialmente la mía, habían estado presionando sutilmente para que nos casáramos lo antes posible. Nos recordaban constantemente que el reloj biológico de Sofía estaba avanzando, a pesar de que ninguno de los dos tenía planes inmediatos de formar una familia. Pero la insistencia de ellas siempre estaba presente, y eso me hizo pensar que casarnos pronto era el siguiente paso lógico. Cuando finalmente nos comprometimos, mi madre, fiel a su estilo, se encargó de la planificación de la boda. Insistió en que tuviéramos una ceremonia grandiosa, sin escatimar en gastos, y se ofreció a pagar todo el evento ella misma. Mi madre estaba decidida a hacer realidad el sueño de boda de Sofía, como si fuera la boda de su propia hija, un gesto que fue tanto generoso como abrumador. Desde el lugar hasta las flores y la lista de invitados, no había detalle demasiado pequeño para que mi madre no lo controlara. La ceremonia terminó siendo increíblemente lujosa, mucho más de lo que yo había imaginado, pero ver lo feliz que estaba Sofía hizo que valiera la pena. Después de la boda y la luna de miel, rápidamente retomé mi rutina de trabajo, sumergiéndome en mi empleo, que ahora era más exigente debido a mi reciente ascenso. Mientras tanto, Sofía se mudó a mi casa, y como habíamos acordado antes, asumió completamente su rol de ama de casa. Sin embargo, no estaba inactiva. Tal como había prometido, continuó con su trabajo voluntario en una iglesia cercana, algo que siempre le había apasionado. No obstante, no pasó mucho tiempo después de establecernos, en nuestra vida matrimonial, cuando comencé a notar algunas cosas sobre la rutina de Sofía que me parecían extrañas. Como nunca habíamos vivido juntos antes, estaba descubriendo pequeños detalles sobre sus hábitos diarios que no había conocido durante el noviazgo. Una de las cosas que más me llamó la atención fue su insistencia en que enviara dinero a su madre todos los meses. Argumentaba que teníamos más que suficiente y que, como buen yerno, era mi deber ayudar a su madre. Lo encontré extraño, especialmente porque nunca se mencionó antes del matrimonio. Siempre había asumido que su tío se encargaba de las necesidades de su madre, pero ahora, de repente, esperaba que yo contribuyera financieramente. Otra cosa que me resultaba desconcertante era que Sofía salía con frecuencia y volvía muy tarde en la noche. Esperaba que, siendo ama de casa, estaría más tiempo en casa, ocupándose de cosas como cocinar y limpiar durante el día. Pero, en cambio, siempre parecía apresurada cuando yo regresaba del trabajo, empezando a cocinar la cena de manera frenética a última hora.
Cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde, siempre me decía que estaba ayudando a alguien, ya fuera una persona sin hogar que había conocido o un niño de la comunidad que necesitaba orientación. No quería desanimarla de hacer lo que sentía que tenía significado, pero al mismo tiempo pensé que habíamos acordado que, como ama de casa, ella se encargaría de ciertas responsabilidades del hogar. Eso no estaba sucediendo. Las comidas solían poco ricas y saludables, improvisando algo de último momento. La ropa nunca estaba lista a tiempo, y la casa rara vez estaba tan limpia como yo esperaba. Al principio intenté no darle demasiada importancia, pero con el tiempo me fue frustrando cada vez más. Comencé a hablarlo con ella en varias conversaciones tranquilas, sugiriéndole formas de equilibrar su trabajo voluntario con sus responsabilidades en casa. Cada vez me prometía que cambiaría y mejoraría, pero el patrón nunca cambiaba. Era siempre la misma historia. Un fin de semana, cuando volvió a salir a hacer trabajo voluntario, decidí darle una sorpresa en la iglesia donde decía que colaboraba. Pensé que sería una buena oportunidad para pasar tiempo con ella en su entorno y quizá ofrecerle ayuda si la necesitaba. Al llegar a la iglesia, pregunté por ella, esperando encontrarla en medio de sus actividades. Sin embargo, las personas allí se mostraron confundidas cuando mencioné su nombre. Después de preguntar a varias personas, me quedó claro que mi esposa nunca había colaborado allí. De hecho, nadie la conocía. Sentí un nudo en el estómago mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Durante meses después de nuestra boda, Sofía me había estado diciendo que pasaba sus días en esa iglesia haciendo trabajo voluntario. Pero ahora me encontraba con que no había puesto un pie allí. Traté de convencerme de que tal vez había cometido un error, quizá había malentendido el nombre de la iglesia o ella trabajaba en alguna otra cercana. Esa misma noche, cuando regresó a casa, decidí actuar con calma. Le pregunté casualmente cómo había estado su día, y ella comenzó a contarme, como siempre, sobre lo duro que había trabajado, detallando a todas las personas que había ayudado y las cosas que había logrado. Cuando terminó, le pregunté directamente en qué iglesia había estado haciendo su voluntariado, solo para ver si me daba la misma respuesta. Como era de esperar, mencionó el nombre de la misma iglesia que yo había visitado, la misma donde me dijeron que no la conocían. Fue en ese momento cuando comprendí que algo estaba realmente mal. Sofía me había estado mintiendo, no solo una vez, sino repetidamente, sobre dónde pasaba su tiempo. No era una simple confusión, ella me estaba engañando deliberadamente, y yo no entendía por qué. ¿Qué estaba haciendo realmente durante el día? ¿Por qué me mentía una y otra vez? Algo definitivamente estaba pasando, y yo estaba decidido a descubrir la verdad. Al día siguiente, en lugar de ir a trabajar como de costumbre, estacioné mi auto a unos metros de nuestra casa, lo suficientemente lejos para que no me viera, pero cerca para mantenerla vigilada. Había tomado una decisión, la seguiría para ver a dónde iba. Quería que me demostrara que estaba equivocado, que realmente iba a la iglesia como siempre decía, y que todo esto no era más que un malentendido. Incluso me estaba preparando mentalmente para disculparme con ella más tarde, admitir que mis inseguridades me habían superado y explicarle que había dudado de ella sin razón. Lo que sucedió después fue algo para lo que nunca podría haberme preparado. Una hora después de que me estacioné, vi a Sofía salir por la puerta principal. Pero, en lugar de llevar la ropa conservadora que solía usar en casa o conmigo, estaba vestida completamente diferente, en shorts y una camiseta sin mangas, una combinación que nunca antes le había visto. La observé subir al auto, y en lugar de conducir hacia la iglesia como esperaba, tomó la dirección opuesta. Mi corazón comenzó a acelerarse. La seguí a una distancia prudente para no levantar sospechas. Intentaba convencerme a mí mismo de que debía haber una explicación lógica, tal vez estaba haciendo un mandado, tal vez se encontraría con alguien de la iglesia, tal vez, tal vez, tal vez. Finalmente, se detuvo en un barrio tranquilo y estacionó frente a una casa que no reconocí. No era la casa de su madre ni la de algún primo, al menos no de los que conocía. Entonces vi salir a un hombre de la casa para recibirla, y mi corazón se hundió al verlos abrazarse. Y luego, para mi absoluta sorpresa, se besaron allí mismo, en el camino de entrada. Se abrazaron con familiaridad, como si fuera lo más natural del mundo. No podía respirar. Era como ver un accidente en cámara lenta, pero yo era el que estaba chocando y no había forma de evitarlo. Mis manos se aferraron al volante mientras intentaba asimilar lo que acababa de presenciar. Después del beso, entraron juntos a la casa, aún con los brazos entrelazados, como si lo hubieran hecho un centenar de veces antes. Sentí náuseas. Quedaba claro que esto no era una simple aventura pasajera. La forma en que interactuaban, la comodidad entre ellos, dejaba en evidencia que llevaban tiempo en esta relación. Mi corazón se sentía destrozado. De repente, todas las dudas, los horarios extraños y las excusas empezaron a tener sentido. Sofía había estado llevando una doble vida, mintiéndome sobre cómo pasaba sus días mientras mantenía esta relación en secreto, justo frente a mí. Mi primer impulso fue llamar a mi madre. Quería desahogarme, contarle todo, escuchar su voz y obtener algo de consuelo.
Pero sabía que si lo hacía, sin duda llamaría a Sofía de inmediato, ya fuera por enojo o sorpresa, y eso la alertaría. No quería que Sofía supiera que había descubierto la verdad, al menos no todavía. Necesitaba pruebas concretas, evidencia clara de su infidelidad, para que, cuando llegara el momento de confrontarla, tuviera todo lo necesario para ponerle fin a este matrimonio. Tenía que actuar con inteligencia. Durante las siguientes 2 semanas, concentré toda mi energía en reunir la evidencia necesaria para enfrentar a Sofía e iniciar el proceso de divorcio. Durante ese tiempo, me reuní con un abogado, para asegurarme de proteger mis activos lo mejor posible una vez que el divorcio avanzara. Sabía que no teníamos un acuerdo prenupcial, y quería evitar que esta traición me dejara en la ruina financiera. La noche en que finalmente confronté a Sofía fue surrealista. La senté y le dije con calma que sabía sobre su infidelidad. Al principio, parecía sorprendida e intentó negar todo, pero yo estaba preparado. Una por una, le mostré todas las pruebas que había reunido en el último mes, fotos de ella con el hombre, capturas de pantalla de sus mensajes de texto que había encontrado en su teléfono, e incluso registros de los días que me había mentido diciendo que estaba en la iglesia. Con cada prueba que le mostraba, Sofía se daba cuenta de que no había forma de salir de esta situación con palabras. Finalmente, de mala gana, confesó. Admitió que el hombre con quien se veía era su novio de la secundaria, algo que ya había descubierto después de investigar y encontrarlo en Facebook. Intentó minimizar la situación, diciendo que solo había sido una tontería y que estaba jugando con él, que no era nada serio. Aseguró que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. No le creí. La miré directamente a los ojos y le dije con firmeza que iba a divorciarme de ella. Parecía atónita. Creo que, en algún rincón de su mente, pensaba que podría hablar conmigo y lograr que la perdonara o que me dejara llevar por sus excusas. Pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, empezó a suplicar. Me pidió que lo reconsiderara, prometiendo que cambiaría y que podríamos resolverlo. Pero sus súplicas no tuvieron efecto. Sabía que si me quedaba, nunca podría volver a confiar en ella. Le dije con calma que empacara sus cosas y se fuera. Para evitar confusiones o que intentara manipular la situación con nuestras familias, creé un grupo de chat con mis padres y la madre de Sofía. En el chat, expuse toda la verdad de manera clara. Envié todas las pruebas de la infidelidad de Sofía, las fotos, los mensajes de texto, todo. Quería que supieran la verdad completa sobre por qué me estaba divorciando de ella y evitar cualquier intento de tergiversar la historia, ya fuera por parte de Sofía o de su madre. De esta forma, no habría espacio para malentendidos ni versiones falsas. Sabía que una vez que se difundiera la noticia, todo se desataría, y no iba a dejar espacio para malentendidos. Como era de esperarse, las reacciones fueron intensas. Mi madre estaba absolutamente furiosa, indignada porque Sofía me había traicionado. Pero, al mismo tiempo, tanto ella como la madre de Sofía no dejaban de pedirme que reconsiderara mi decisión. A pesar de las pruebas irrefutables de la infidelidad de Sofía, ambas me suplicaban que encontrara en mi corazón la manera de perdonarla y darle otra oportunidad. Afortunadamente, mi padre se puso de mi lado. Me aseguró que estaba tomando la decisión correcta y que nadie debería quedarse con una pareja infiel, sin importar las circunstancias. Me dijo que merecía algo mejor y apoyó mi decisión de seguir adelante con el divorcio. Una semana después de presentar la demanda de divorcio, Sofía y su madre aparecieron inesperadamente en mi casa. Sofía me reveló que estaba embarazada de mi hijo. Mi reacción inmediata fue de incredulidad. Me negué rotundamente a aceptar que yo era el padre, dado que ella había tenido una aventura. La madre de Sofía me atacó, acusándome de arruinar la vida de su hija, por no aceptar la responsabilidad del bebé y por divorciarme de ella tan de repente. Me hizo sentir como si yo fuera el cruel en toda esta situación. Más tarde, mi propia madre redobló sus súplicas. Me habló de cómo los hijos pueden cambiarlo todo en un matrimonio, y cómo tener un bebé podría acercarnos a Sofía y a mí, como si el embarazo fuera una solución mágica a la infidelidad. Me dijo que Sofía había prometido no volver a engañarme y que debía pensar en el futuro del niño, no solo en mi orgullo. Me hizo sentir como si yo fuera el malo por elegir terminar un matrimonio donde la confianza estaba rota. Cuando no cedía a sus argumentos, mi madre, desesperada, me amenazó con testificar en mi contra en la corte si surgía el tema de la manutención infantil. Dijo que se aseguraría de que yo pagara por el bebé, sin importar si era mío o no. El ADN no importa, la familia es la familia, argumentó, insinuando que no le importaba quién fuera el padre biológico. Estaba decidida a reclamar el bebé como su nieto, incluso si eso significaba ir en mi contra en el tribunal. Y eso fue exactamente lo que hizo. Fiel a su palabra, mi madre testificó en mi contra durante el proceso de divorcio, lo cual fue una de las traiciones más dolorosas que he vivido. Mi abogado y yo luchamos para que el tribunal entendiera que Sofía me había sido infiel, y que había una posibilidad real de que el niño no fuera mío. Sin embargo, tanto mi madre, como la madre de Sofía, testificaron que la aventura de Sofía no había sido sexual, minimizando su infidelidad como si hubiera sido un simple error inocente.
Incluso argumentaron que, dado que Sofía y yo habíamos sido íntimos unas semanas antes de nuestra separación, justo cuando descubrí su infidelidad, el bebé debía ser mío. Afortunadamente, al final, el juez determinó que no se podía tomar ninguna decisión final sobre la manutención infantil ni la paternidad, hasta que el bebé naciera y se realizara una prueba de paternidad adecuada. Solo entonces se determinaría si yo era el padre biológico. Me sentí aliviado. Fue como una pequeña victoria en lo que había sido un proceso agotador y doloroso. Al menos ahora no me vería obligado a mantener a un niño que tal vez no era mío sin pruebas sólidas. Sin embargo, mi madre, Sofía y su madre estaban furiosas con el resultado. Más tarde, mi madre se me acercó y me dijo que ojalá no fuera su hijo y que, si realmente fuera un hombre, debería subirme los pantalones y aceptar al hijo de Sofía como mío, sin importar lo que demostrara la prueba de paternidad. En los últimos meses, mi madre ha estado hablando mal de mí con toda la familia, pintándome como el villano que destruyó su matrimonio por lo que, según ella, fue solo un error de Sofía. No importa cuántas pruebas presenté o cuántos argumentos lógicos di, mi madre se aferró a su narrativa, culpándome de todo lo que salió mal. Así que puedes imaginar mi satisfacción cuando finalmente llegó el día de los resultados de la prueba de paternidad. Esta semana, Sofía dio a luz a una niña, y de inmediato hicimos la prueba. El resultado confirmó lo que esperaba, el bebé no era mío. Cuando compartí los resultados con Sofía, se echó a llorar, rogándome que aceptara a la niña. Argumentó que sus amigos y familiares la rechazarían a ella y a su hija si yo no asumía la responsabilidad. Lo siento, pero no puedo hacer eso, le dije con firmeza, ya no es mi responsabilidad. Desde entonces, Sofía ha seguido llamándome y dejándome mensajes de voz, rogándome que lo reconsidere. Así que aquí estoy, desahogándome un poco con extraños, porque no es como si pudiera ir con mi familia a hacerlo y nunca fui una persona de tener muchos amigos. Actualización 1. Para todos los que han preguntado, ahora Sofía está argumentando que, dado que probablemente no tendré hijos pronto, debería considerar a este bebé como mío, a pesar de que me engañó. También confesó que el hombre con quien tuvo la aventura, su novio de la secundaria, se negó a casarse con ella. De hecho, él nunca ha estado listo para comprometerse, y por eso tuvo que casarse conmigo en primer lugar. Ahora está claro que ella solo quería usarme como su fuente de ingresos mientras seguía con su aventura. Honestamente, espero que al menos lo lleve a él a la corte para que le pague la manutención del bebé, pero a estas alturas, ya no me importa. Actualización 2. Seguí el consejo de todos e hice una publicación en Facebook, anunciando públicamente que no soy el padre del hijo de Sofía. Estaba cansado de que mi madre apoyara a Sofía después de todo lo que me había hecho, y quería humillarla de la misma manera que ella me había humillado durante meses. ¿Y qué creen? Después de que hice la publicación mencionando cómo mi madre respaldó a Sofía, me llamó furiosa porque la gente había empezado a darle la espalda. Me acusó de traicionarla, lo cual es bastante irónico, considerando que ella fue quien me traicionó al testificar en mi contra en la corte, intentando a obligarme a pagar manutención por una niña que no era mío. Al principio, muchos amigos y familiares de mi madre creían su versión de la historia. Pero ahora que los resultados de la prueba de paternidad son públicos, todos se han dado cuenta de que mi madre estaba equivocada con respecto a Sofía. En los comentarios de mi publicación y hasta en persona, le están diciendo que necesita ser una mejor madre para mí y que yo soy la verdadera víctima en esta situación. Después de que mi madre me llamara para gritarme, ella y mi padre tuvieron una gran pelea. Mi padre, cansado de que ella me maltratara constantemente, la amenazó con dejarla si no abandonaba su absurda idea de obligarme a aceptar a la hija de Sofía, a pesar de que claramente no es mía. Puede entender que la idea de tener una nieta es muy tentadora para mi madre, pero eso no justifica nada de lo que hizo. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización, y muchas cosas han cambiado. Este último mes, mis padres decidieron separarse. Mi madre se ha negado a cambiar, e incluso ha comenzado a llamarse a sí misma abuela de la bebé de Sofía. Le ha estado dando dinero cada mes y hasta se ofrece como voluntaria para cuidar a la niña. Parece que finalmente está viviendo su sueño de tener la hija que siempre quiso. Sin embargo, mi padre se ha cansado de su comportamiento. Considera que lo que está haciendo es inapropiado, y ha dejado claro que no quiere tener nada que ver con Sofía ni con su bebé. Esto ha provocado múltiples peleas, ya que mi madre se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones. Como resultado, mi padre se ha mudado de la casa y ahora está viviendo conmigo. Me parte el corazón que mi madre haya decidido centrarse más en la hija de mi exesposa infiel que en su propia familia. De todas formas, mi padre hablará con un abogado esta semana para iniciar el proceso de divorcio. Actualización 4. Esto que voy a contarles me ha dejado en shock, y probablemente a ustedes también les deje con la boca abierta. Resulta que descubrí algo que cambia por completo todo lo que pensaba sobre esta situación, y honestamente, me ha costado procesarlo. ¿Recuerdan que en mi primera publicación mencioné que Sofía y su madre vivían con el tío, porque el padre de Sofía había fallecido? Bueno, resulta que esa no es toda la historia. Al parecer, la infidelidad corre en los genes de esa familia.
Alguien que leyó mi publicación en Facebook, me contactó por mensaje privado para contarme la verdad detrás de la separación de los padres de Sofía. Según esta persona, la razón por la que el padre de Sofía se suicidó, fue porque descubrió que su esposa había estado teniendo una aventura con su propio hermano, el mismo tío con el que Sofía y su madre vivían. Así que no solo vivían con él por apoyo económico, en realidad, la madre de Sofía tenía una relación con su cuñado desde hace años. Al principio, pensé que esto era demasiado loco para ser cierto. ¿Cómo se puede inventar una historia tan retorcida? Sin embargo, no encuentro una razón lógica para que esta persona me mienta, y considerando que Sofía es infiel de la misma manera, ya no me parece tan descabellado pensar que la infidelidad corre por las venas de esta familia. Pero eso no es todo lo que ha pasado. Muchas personas en los comentarios anteriores me sugirieron que, dado el comportamiento de mi madre, me hiciera una prueba de ADN con mi propio padre. Al parecer, según algunas estadísticas que compartieron, aunque no estoy seguro de que los números sean exactos, cuando alguien presiona tanto para perdonar una infidelidad, suele ser porque esa persona también tiene un pasado de infidelidad. Pensé que quizás esta prueba de ADN podría ayudar a mi padre a respaldar su caso en el divorcio, especialmente si descubríamos algo extraño. Bueno, nos hicimos la prueba de ADN. Para alivio de ambos, soy el hijo biológico de mi padre. Fue un gran alivio para los dos, porque ambos creíamos que existía una posibilidad real de que mi madre hubiese sido infiel en algún momento. A pesar de que no había pruebas de infidelidad, esa duda siempre había rondado. Pero aún no termina mi actualización, ya que mi padre decidió usar los resultados para tenderle una trampa a mi madre. Se sentó con ella y le dijo que había estado pensando mucho sobre su matrimonio, y que había decidido hacerse una prueba de ADN porque tenía dudas sobre su fidelidad. Le mostró que tenía documentos en su mano, pero no le mostró los resultados inmediatamente, en cambio, la observó con detenimiento, buscando alguna reacción. Según mi padre, el rostro de mi madre cambió por completo, pasando de la sorpresa al nerviosismo, como si ya supiera que había algo que ocultar. Finalmente, mi padre le dijo que la prueba demostraba que él no era mi padre. El rostro de mi madre se transformó aún más, del nerviosismo a una especie de pánico absoluto. Comenzó a pedirle que le mostrara los papeles, pero mi padre se negó, diciéndole que solo se los enseñaría si ella confesaba con quién había sido infiel. Después de mucha insistencia y ante la presión, mi madre terminó confesando. Y lo hizo sin saber que mi padre la estaba grabando todo el tiempo. Esta grabación fue su idea para obtener pruebas sólidas de la infidelidad, y vaya que las obtuvo. Lo sorprendente no fue solo que confesara, sino con quién había sido infiel. ¿Recuerdan al tío de Sofía? Sí, ese mismo. La historia era aún más enredada de lo que imaginábamos. Mi madre no solo había sido amiga de la madre de Sofía, sino que también mantenía una relación íntima con el tío de Sofía. Todo esto había estado ocurriendo a espaldas de mi padre durante años. Ahora, mi padre solo necesita ver si puede utilizar esa grabación como prueba. Si todo sale bien, esto podría ayudarle a evitar pagar más de lo necesario en el acuerdo de divorcio. Y en cuanto a mi madre, solo puedo decir que no estaba feliz al ver los documentos y descubrir que sí era hijo de mi padre. Los engaños solo son perdonables cuando los hace ella, no otras personas. Actualización 5. Espero que esta sea mi última actualización, ya que finalmente siento que esta historia ha llegado a su conclusión. Desafortunadamente, las cosas no han salido del todo como esperábamos. Mi padre no pudo usar la grabación de la confesión de mi madre como prueba en el juicio de divorcio. En nuestro estado, es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento, lo que significa que esa evidencia no tuvo valor legal. Con su abogado intentaron buscar otras formas de conseguir pruebas adicionales, pero no fue posible. Como resultado, el juez ordenó que mi padre pague manutención conyugal porque, al ser él quien ganaba más, está obligado a apoyar económicamente a mi madre. Mi padre no está nada feliz con este resultado, pero entiendo por qué hizo lo siguiente con la grabación, se la envió a Sofía. Sofía le mostró la grabación a su madre, y como era de esperarse, la relación entre mi madre y la madre de Sofía se rompió por completo. Es casi irónico pensar que, después de todo lo que mi madre hizo por Sofía y su madre, su amistad se ha terminado de la peor manera. Pero la historia no termina ahí. Sofía ha decidido ponerse del lado de su madre en esta disputa, ya que es su familia y mi madre no lo es. Como resultado, Sofía ya no permite que mi madre vea a su supuesta nieta. Para alguien que durante años soñó con tener una hija, y que luego se aferró a la idea de esta nieta como una forma de compensar ese sueño roto, esto ha sido un golpe devastador. Sinceramente, ver cómo mis padres se divorcian ha sido difícil. No es fácil aceptar que ambos pasemos por divorcios prácticamente al mismo tiempo, especialmente sabiendo que tanto mi madre como mi exesposa fueron infieles. Sin embargo, saber que Sofía ahora está sola, sin un hombre que mantenga a su hija y sin apoyo financiero, hace que esta situación sea un poco más llevadera para mí. Al final, su plan de usarme como su sostén económico mientras mantenía su relación con su amante fracasó por completo. En cuanto a mi madre, ella ha terminado sin la hija que siempre quiso y sin la nieta con la que soñaba.
Parece que todo lo que intentó construir con Sofía y su bebé se ha desmoronado, dejándola completamente sola. Aunque no disfruto ver a mis padres pasar por este proceso, siento que las cosas han caído en su lugar de manera justa. Cada uno está enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones.